fucking white male. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y en este vídeo voy a hablar de una tendencia que llevo viendo en nuestro tablero político y que tiene ecos en prácticamente todo Occidente. Y no es otra cosa que la superioridad moral por defecto de las fuerzas asociadas a la izquierda y al progresismo y el acomplejamiento del conservadurismo y de las fuerzas típicamente asociadas a la derecha. Y voy a intentar que este vídeo sea una defensa de este conservadurismo y no una apología, porque desde luego yo no abogo porque debamos ser todos conservadores, sino por defender la idea de que ser conservador y tener posiciones conservadoras no es algo malo y es tan respetable como tener posiciones progresistas. Y yo sería partidario del equilibrio que estas dos fuerzas políticas contrapuestas nos podrían aportar a la sociedad. Defender las tradiciones, el orden y la existencia de jerarquías basadas en la competencia parece algo más propio de personas posicionadas a la derecha de nuestro espectro político, mientras que la renovación y la disrupción de las tradiciones más rígidas y anacrónicas, la creatividad, la exploración y la defensa de los desposeídos dentro de estas jerarquías sociales, así como la atención a que estas jerarquías no se corrompan al poder o la tiranía, sería algo más propio de personas situadas a la izquierda del espectro político. Y lo cierto es que por debajo de este diálogo entre las dos corrientes más generalistas, el tablero social iría cambiando y dependiendo de la situación, los presupuestos de la izquierda serían más adecuados en algunas circunstancias y en otras las recetas de la derecha serían las más acertadas. Como ya expliqué en el vídeo de por qué somos de izquierdas o de derechas, esta visión petersoniana estaría fuertemente marcada por nuestros atributos temperamentales, que son un predictor más que fiable de en qué dirección vamos a votar. Y son los derechos fundamentales del individuo, junto con este equilibrio entre fuerzas moderadas contrapuestas, las que han traído los más altos grados de prosperidad a nuestras culturas en Occidente en los últimos tiempos. Sin embargo, de esta percepción generalizada que se tiene de los dos espectros políticos, normalmente el que saldría peor parado sería siempre el lado conservador. Por ejemplo, en España, por alguna razón, es algo completamente normalizado tener partidos como Podemos o Izquierda Unida con representación democrática, y sin embargo Vox, que acaba de aparecer, es un peligroso ente fascista para nuestra democracia. Moralmente, la presencia de la llamada izquierda radical estaría perfectamente justificada y aceptada, mientras que la llamada derecha radical no debería tener ningún tipo de pase en una sociedad democrática. Por ejemplo, en este fragmento del vídeo del youtuber El Cuellilargo sobre el ascenso del nazismo nos explica las diferencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha. El rollo este de que los extremos se tocan, de que todos los extremismos son igual de malos, de poner fascistas y antifascistas al mismo nivel, no. El movimiento antifascista y la extrema izquierda lo que desean y por lo que luchan es un mundo sin discriminación racial, donde todas las personas tengan las necesidades básicas cubiertas, donde cada uno se pueda amar libremente como desee, donde todas las lenguas sean hablables y todas las ideas expresables, excepto las fascistas, porque buscan la erradicación de todas las demás, y donde todas las personas se cuiden las unas a las otras independientemente de su color de piel, procedencia u orientación sexual. Un mundo igualitario y plural que ponga las necesidades de las personas en el centro y basado en el respeto, la multiculturalidad y el amor. Y la extrema derecha encarna todo lo contrario, así que no son lo mismo. Según explica aquí el amigo, pues unos, los buenos, la extrema izquierda, estaría a favor del respeto, la multiculturalidad y el amor, mientras que los otros estarían a favor del odio y la intolerancia. Y claro, este odio y esta intolerancia pues serían la única cosa que la extrema izquierda del amor y del respeto pues no toleraría, evidentemente. Es decir, que la extrema izquierda lo único que censuraría y perseguiría serían todas aquellas ideas que ellos entienden como extrema derecha. El problema de esto radica en que son ellos los que definirían, como ya hacen, qué es la extrema derecha, y tienden a ser todas esas cosas que difieren un poco de su narrativa. Además, en lumbreras del vídeo ya avisaría de la naturaleza dicotómica del asunto. Y basado en el respeto, la multiculturalidad y el amor. Y la extrema derecha encarna todo lo contrario, así que no son lo mismo. Y tú decides en qué lado estás. Hay básicamente dos sitios para posicionarse. Uno es el lado del respeto, del amor y la multiculturalidad, ¿no? Que sería la extrema izquierda. Y el otro pues sería el lado del odio y del fascismo, que estaría representado por la extrema derecha. O estás con nosotros, los buenos, o estás con ellos, los malos. Porque además pensadlo, o sea, ¿qué clase de desalmado no querría estar del lado del amor y del respeto, que es precisamente el lado de la extrema izquierda? Es que no lo entiendo. Pero claro, curiosamente luego vemos desde una perspectiva histórica cómo la extrema izquierda ha participado de crímenes y represión política hasta límites esperpénticos en nombre del colectivismo de clases, llegando hasta el punto de que en la actualidad es difícil ponerse de acuerdo con el número de millones de muertos fruto de represiones internas dentro de los países comunistas a lo largo del siglo XX, que probablemente hayan sido millones de muertos en nombre de la multiculturalidad, el respeto y el amor, pero es que son millones de muertos al fin y al cabo. Y no voy a entrar a discutir si fueron 100 millones, 70 millones o 30 millones, pero cuando estamos discutiendo por las diferencias en decenas de millones de muertos en nombre del respeto y el amor, es un buen momento para replantearse tus prioridades morales o lo que tú entiendes por respeto y por amor, colega. Pero claro, esto habría cambiado porque sin mirarse mucho el ombligo en lo que se refiere a esta perspectiva histórica y sin demasiada autocrítica, pues la izquierda radical se habría actualizado. Y es que curiosamente los que ahora avisan del peligro de una dictadura fascista con el ascenso de Vox
son los mismos que antes se defendían y mofaban cuando otros alarmaban del peligro de una dictadura bolivariana o de corte caribeño con el ascenso de Podemos. De nuevo, sería la presunta izquierda radical la única que presumiblemente tendría el derecho a actualizarse. Y es que hay una complacencia entre nuestras élites culturales hacia la llamada izquierda radical que se contrapone ya no solo a la derecha radical, sino a cualquier forma de conservadurismo. Y ya lo mostré en el último vídeo, que apareció una señora que en el programa de Buenafuentes había dicho lo siguiente. Y pregunta para todas, ¿se puede ser feminista y de derechas? No. Pregunto, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una explicación? Sí, yo también tengo una pregunta. Dale. Creo que es difícil ser buena persona y ser de derecha. Ya, bueno. Y frases unidireccionales como esta son algo socialmente aceptado, y sería inconcebible en un formato como este ver frases en la otra dirección con una ovación o una complacencia similar. Sin embargo, estas palabras que rebosan un totalitarismo y una superioridad moral que son difíciles de digerir, son aplaudidas por la audiencia. Creo que es difícil ser buena persona y ser de derecha. Ya, bueno. O sea, el desprecio al conservador desde una lógica colectivista es más que claro. La gente de izquierdas es buena, la gente de derechas no lo es. Y además, si eres de derechas es muy difícil que seas buena persona y consecuentemente feminista. Apelativos reservados exclusivamente para la gente de izquierdas, que tiene una perspectiva más altruista y tiene además conciencia de grupo. Y no me parece poco relevante el hecho de que esto se produzca en el Late Night de Buenafuentes, que es probablemente el Late Night más importante que hay en España, con respeto a la Resistencia. Pero es que claro, también nos encontramos una entrevista que hizo Buenafuentes al País en el que decía lo siguiente: si el mundo fuera normal, la mayoría sería de izquierdas. Si nos vamos al fragmento específico de la entrevista, nos encontramos que sus palabras exactas son las siguientes: hay más gente llana y currantes que poderosos. Si el mundo fuera normal, la mayoría sería de izquierdas, sin acritud. Buscarían la justicia social, oportunidades para todos, salud y educación. Pero es que el mundo nunca fue normal. El presentador del late night más importante de España sitúa el espectro de la izquierda política en una supuesta norma, que es la de la gente corriente y curranta, ¿no? La de las mayorías cuerdas, ya que las izquierdas pues representarían la justicia social, oportunidades para todos, salud y educación, y si el mundo fuese normal, todos nos situaríamos en la izquierda, que es el lado del bien, menos todos esos corruptos y poderosos que se situarían a la derecha, que es el lado del mal. Situarse pues en el lado del conservadurismo se considera una anormalidad, un ejercicio de masoquismo por parte de los currantes que solo beneficiaría a esta élite de poderosos. Y así se ha creado este ambiente en el que ser conservador es algo reprochable y ser de izquierdas es algo honorable. Por ejemplo, la frase esta que dice: si alguien dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, es que probablemente sea de derechas, pues nos transmite un generalizado sentimiento de vergüenza por mantener posiciones conservadoras. Un sentimiento de culpa que como sociedad pues no nos habríamos logrado sacudir de encima, y en favor de ideas que reman en una dirección concreta y maniqueísta, la dirección del amor y el respeto asociados a una corriente política concreta. No habría, por lo tanto, una equivalencia moral entre gente de izquierdas y gente de derechas. Y frases del tipo "no hay nada más tonto que un obrero de derechas", pues estarían más basadas en un sentido colectivista y emocional de la clase obrera, más que en el pragmatismo del impacto de los presupuestos que las derechas y las izquierdas tienen sobre esta. Porque habrá medidas desacertadas de la izquierda que no beneficien al obrero y habrá medidas acertadas de la derecha que sí que lo hagan. A raíz de estas posiciones se me viene a la cabeza una cita del antropólogo Julio Caro Baroja, que escribió en los años 60 y que se podría aplicar perfectamente a la actualidad sobre esta tendencia personalista y hegemónica en las izquierdas. Se decía lo siguiente: los españoles no son individualistas sino personalistas, lo cual es muy distinto. El individualismo cree que la sociedad está constituida de individuos que poseen o deben poseer más o menos los mismos derechos y deberes. Este individuo exige que sus derechos sean respetados y acepta respetar los de los demás. El personalista, en cambio, ve a cada persona como un ente aislado, empezando por él mismo, que posee una serie de características diferenciales y no siente escrúpulo alguno en abusar de unos y favorecer a otros, puesto que para él todos son inherentemente distintos y algunos de ellos le son simpáticos y atractivos mientras que otros no. El personalista parte de un ego caprichoso, instintivo y limitado para juzgar a su prójimo y decidir lo que éste merece o no merece. Y esto no quiere decir que la derecha no tenga prejuicios o sesgos personalistas, porque por supuesto que los tiene. De hecho, este puto texto fue escrito durante el franquismo. Sin embargo, no hay ninguna puta duda de que ha habido un cambio de tendencias que yo creo que se debe a dos factores fundamentales en España. El primero son unas élites culturales mayoritariamente de izquierdas, y el segundo sería la dejadez de la derecha hacia todo el discurso histórico, el cual no habría sabido defender y habría claudicado en favor de las izquierdas, que dominan absolutamente lo que es toda la narrativa histórica, sobre todo del último siglo, y que tienen una manera patológica de entender todos los símbolos culturales de España como nación. Así, en esta línea personalista y clasista, y volviendo a los resultados de Vox en Andalucía, Julio Llamazares, por ejemplo, escribía en su columna para El País lo siguiente:
el peor de los tiempos. Y según la columna, pues habría un caldo de cultivo racista, ¿no? Y un temor a perder el nivel económico alcanzado, unido con una incultura ancestral que habrían convertido este momento específico en el peor de los tiempos para España. Y el artículo abriría de la siguiente manera. Quizá no tenga nada que ver, pero es un dato. El Ejido, el municipio almeriense en el que el partido ultraderechista Vox ha obtenido el mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones andaluzas, es la mayor población española sin librerías. La última que quedaba cerró en 2015 por falta de rentabilidad, así que los 89.000 ejidenses censados, si quieren leer, tienen que comprar los libros en Amazon o desplazarse a Almería a buscarlos, que tampoco es ciudad que nade en la abundancia de librerías precisamente. Y es que aparte de ser algo manifiestamente falso, porque sí que hay librerías en Ejido, pues el articulista crea la correlación entre analfabetismo y los votantes de Vox, que serían pues pobres racistas, idiotas y gente asustada en general. Una mirada condescendiente, ¿no?, hacia unos pobres diablos que no tendrían la cultura y la formación necesaria para votar como es debido. Y en esta línea, el pasado 4 de diciembre, Susana Díaz, tras la debacle en las elecciones andaluzas, compartía el siguiente tuit. Os recomiendo este hilo de un profesor a sus alumnos para hacernos a todos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Y el hilo es de un profesor andaluz, un tal Juanito Libritos, que se lamenta básicamente del ascenso de Vox y del fracaso de un sistema educativo que, en teoría, no habría sabido educar bien a sus alumnos, ya que si hubiesen estado debidamente educados, jamás hubiesen votado a la formación verde. El hilo, que no tiene desperdicio y me parece muy representativo ya no solo del maniqueísmo político, sino de esta supuesta superioridad moral de parte de la izquierda. El hilo decía lo siguiente: 9 de mis antiguos alumnos siguen a Vox en Instagram. Los 9 simpáticos y educados, todos varones y de pueblo, de familias humildes, trabajadoras y grandes problemas. 7 de ellos podían votar ayer por primera vez, y parece ser que la ultraderecha fue quien les sedujo. O sea, ya de entrada vemos cómo el hecho de seguir a Vox en Instagram aparece como algo contrapuesto y contrario a valores como el ser simpático, educado o ser de familia humilde y trabajadora, por ejemplo. O sea, el autor del hilo los presenta como términos opuestos. Ninguno de estos chicos se parece en nada a estas momias vivientes que vemos en las misas del 20N. 2 de ellos incluso son buenos estudiantes. Tuvimos una buena relación mientras era su profe y yo en mi trabajo soy abiertamente gay y abiertamente de izquierdas. O sea, de nuevo vemos esa contraposición, ¿no? Esos opuestos. 2 de ellos incluso eran buenos estudiantes. No como esas momias del 20M y esos zotes analfabetos, ¿no?, que votan a estos partidos. O sea, el desprecio es constante. También es interesante reseñar que los chavales no parecían tener ningún prejuicio a su profesor, que era abiertamente gay y de izquierdas, a diferencia de los prejuicios que sí que tiene el profesor con sus exalumnos, como veremos más adelante. Sí que se sentían desproporcionadamente ultrajados por los inmigrantes, de quienes hablaban con cierto desdén. Y sí que ponían los ojos en blanco cuando se hablaba de feminismo en clase, pero nada fuera de lo habitual en una clase de instituto. Adolescentes normales. Recuerdo que varios de ellos sentían una catalanofobia extrema y un apego exagerado y malentendido hacia los símbolos nacionales. La bandera, los Viva España, la selección de fútbol. Yo lo achacaba a chiquilladas, a patriotismo malentendido, a lo que oían en casa. Y yo me pregunto si ese patriotismo malentendido y ese apego exagerado a los símbolos nacionales también lo aplicaría a los nacionalistas catalanes este profesor. Porque este respeto que el profesor pediría para Cataluña y sus corrientes nacionalistas es precisamente el respeto que él no tiene hacia los que tienen un apego hacia los símbolos nacionales. Y es que es algo muy recurrente en la izquierda, tío, el pedir respeto para los que se envuelven en la estelada o en la icurriña, para luego llamar fascistas a los que lo hacen en la rojigualda. Los primeros serían libertad y democracia y los segundos serían patriotismo malentendido, ¿no? Al igual que sus posiciones hacia Cataluña, el feminismo o la inmigración. O sea, porque el profesor es el que pone aquí el corte. O sea, la tolerancia empieza y acaba donde él dice. Y parece que si tus posiciones difieren un poco de lo que está diciendo el profesor, es que estás pensando mal. O sea, y claro, de lo que se lamenta el profesor es de haberlo dejado pasar, de no haber podido influir a sus alumnos lo suficiente como para que cambiasen su voto y pensasen como él piensa. Pero no era así. En mi clase, delante de mis ojos, estaban creciendo fascistas. Adolescentes fascistas en Andalucía en 2018. Fascistas nacidos en el 2000 que han usado su primera papeleta electoral para votar contra la democracia que les ha criado. ¡Bum! ¿Cómo pasamos de 0 a 500 en un abrir y cerrar de ojos, colegas? Fascistas, adolescentes fascistas. Y todo esto porque siguen a Vox en Instagram. ¡Tócate los cojones! Fascistas que se criaron con profesores abiertamente LGBT, con compañeros de pupitre de varios países, en institutos donde se trabaja contra la violencia de género, por Europa, por la cultura. Han usado sus primeras elecciones en votar contra todo esto. Adolescentes fascistas que cubrieron de aprecio a su profesor abiertamente gay, que pronunciaron hacia él palabras de gratitud extrema en su graduación, que le colmaron de regalos y abrazos. Ayer votaron que su futuro matrimonio debe valer más que el mío. Y esto es un fracaso de la sociedad, del sistema educativo y sobre todo mío.
En 9 meses a su lado, su profesor de historia no fue capaz de transmitirles lo importante que era la democracia y los peligros del fascismo. Y yo creo que ya ha quedado claro a estas alturas que esa tolerancia que los exalumnos tenían hacia su profesor abiertamente gay y de izquierdas no es algo recíproco. Me enredé en hablarles del Australopithecus, de las borrascas, de las cúpulas gallonadas, pero no insistí lo suficiente en la deriva continental, nunca mejor dicho, de Europa. Algunos por curso les expliqué qué fue el franquismo, pero parece que no demasiado bien. Y me parece fantástico que le explicases el franquismo a tus alumnos. Lo que parece que es necesario recordaros a muchos son los hechos que llevaron al levantamiento militar el 18 de julio de 1936. Porque da la sensación de que algunos, que padecen de memoria histórica selectiva, no tendrían ningún problema en seguir los pasos que desencadenaron al conflicto que dio lugar a la guerra civil. Sobre todo los que con un tono totalitarista pensáis que no hay ideas más allá de las vuestras. Y encima os arrogáis el derecho de censurar y perseguir aquellas formas de pensamiento disidente que se escapan un poquitín a vuestra narrativa. No les mentalicé sobre lo importante que sería su voto, y sobre que lo que se está jugando en unas elecciones no es algo lejano y abstracto, es el destino y el día a día de todos, incluso los que no somos como ellos 9. Varones, heteros, blancos, medianamente católicos y de derechas. Y es que es precisamente el insulto continuado a este determinado prototipo que acabas de mencionar lo que hace que muchas de estas personas voten pensando en la defensa del mismo. Ayer fue el día más triste porque me di cuenta de que no solo había fallado yo, sino todo en lo que creo. Y porque vi que, por mucho que yo me empeñe en defender a las nuevas generaciones como salvadores del mundo, hay cafres y descerebrados de todas las edades. Hoy estoy de luto. Sus ex estudiantes son unos cafres, unos descabellados y unos jóvenes fascistas. No como él, que está del lado del amor, la tolerancia, la razón y la democracia. Miedo me da pensar el que hubieses escrito si esos estudiantes te hubiesen dedicado la mitad de insultos que tú les has dedicado a ellos por ser lo que son y votar a quien votan. Si haces ese ejercicio con esa rebosante empatía que tendrás, a lo mejor entonces entiendes los 400.000 votos a Vox en las elecciones andaluzas. Y aquí, si alguien es fascista, en ese sentido amplio que se le da la palabra fascismo, ese eres tú, Juanito Libritos. Y es que en lugar de intentar seducir a los votantes que han decidido irse hacia Vox, lo que estáis haciendo es insultarles. Contrapuesto a esto y a esta alerta antifascista, ¿no? Pues podemos encontrarnos la visión cauta y con algo más de humildad del que siempre dije que era el listo de Podemos, que es Íñigo Errejón, que dijo lo siguiente: no hay 400.000 andaluces fascistas. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se desmarca de la alerta antifascista de Pablo Iglesias y pide humildad y no culpar a otros del trabajo que no se ha hecho bien. Y sobre si Vox es un partido fascista, la respuesta es no. Es un partido de derechas, es un partido conservador, es un partido muy conservador en algunas cosas, pero no es fascista, coño. Claro, el problema está cuando le has llamado extrema derecha y fascista a Ciudadanos, al Partido Popular, pues de repente aparece Vox y ¿qué es eso? Pues el colmo del nazismo, es el fascismo 3.0.1000. Y sobre Vox no comparto sus ideas sobre el aborto, la prostitución, los vientres de alquiler, la idea de prohibir cualquier partido, asociación u ONG con voluntad independentista. Y hay políticas de inmigración, como la de deportar a los inmigrantes ilegales, que me parecen ciertamente utópicas en muchos casos. Porque ya me dirás tú a dónde coño deportas a los inmigrantes ilegales cuando no sabes ni de qué país son, o ni siquiera tienes un tratado de extradición con estos países, o sea, es algo de locos. Y me he leído sus 100 medidas para la España viva y muchas me parecen pues poco concretas, ambiguas y muchas incluso irrealizables. O sea, en definitiva, Vox no es santo de mi devoción. Y además tiene un discurso embrutecido y rudo que se contrapone a la perfección, claro, con este ambiente de crispación que hay alrededor de la corrección política. Alguien lo tenía que aprovechar, y ya lo dijo Abascal, que nos hemos rebelado contra la dictadura de la corrección política. Y es que intelectuales como Antonio Escotado ya avisaron de esto a partir de la victoria de Donald Trump. Y la victoria de Trump en las elecciones es la victoria de la incorrección política. Digamos que estamos hasta las pelotas de la corrección política. Vemos que detrás de ese buenismo hay por una parte crueldad, por otra parte idiocia y por otra parte, pues eso, el viejo autoritarismo. Y dependiendo de lo que haga Vox y de los presupuestos que proponga, pues deberá ser criticado de la misma forma con la que se critica al resto de partidos. Por ahora uno podrá estar muy a favor, en contra o muy en contra de Vox y sus medidas, pero lo que es una irresponsabilidad es sacar a pasear la sombra del fascismo y del miedo como han hecho la mayoría de los medios de comunicación. Y esta reacción a Vox es la mirada despótica y condescendiente de aquellos que se creen los únicos con derecho a tener ideas, incluidas ideas radicales, y que además se sitúan con cierto clasismo en el lado de los que tienen la razón por decreto. Como dijo una amiga, el fenómeno Vox pues tiene que ver con las ollas a presión que se han formado en las periferias, con la manera singular con la que afecta la ley integral de violencia de género a los pobres y a los no tan pobres, con el desplome de ese postureo de quienes se creen revolucionarios y lo único que están haciendo es el pijo. Decía, es el grito exigente y grosero del pueblo, y joder, qué razón tenía. El pobre que tiene problemas reales que no son exactamente lo que nos cuentan los políticos. Es la distorsión entre el relato y lo que ocurre en la vida real. Es la opulencia obscena de quienes hablan del estado de bienestar para sostener unas dinámicas sociales que estrujan a
ahora sí, a los de abajo. Porque en un país con 4 partidos con representación, hay que estar haciendo las cosas muy mal y estar absolutamente desconectado de la gente para que aparezca con la fuerza con la que ha aparecido un 5º partido. Vox es en parte la respuesta obscena a años de desprecio, de corrección política y de bullying al conservadurismo, a España y a sus símbolos en general, por parte de medios, políticos y élites culturales que por algún lado tenía que explotar. Y hasta que la izquierda no se entere y encauce su discurso empezando por respetar a los demás, tendremos Vox para dar y tomar, porque Vox no es el problema, Vox es la reacción a un problema. Porque como en toda revolución hay siempre una contrarrevolución, y hay que tener cuidado porque muchas veces esta contrarrevolución se puede convertir en una revolución contrapuesta, como bien dijo Stanley Payne en Defensa de España en el capítulo de Camino el 18 de julio. Y ya es hora de que los políticos se dejen de antifascismos y de épicas revolucionarias y se pongan a hacer política y a trabajar en lugar de dividirnos más de lo que estamos. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Os recomiendo a todos el libro de En Defensa de España, al que he inventado directa e indirectamente a lo largo del vídeo, que hace una revisión bastante objetiva desde el inicio de España hasta la actualidad. El autor es Stanley Payne, que es un historiador de la Universidad de Wisconsin, especializado en historia de España. Y coño, y así se llama el libro, Desmontando mitos y leyendas. Creo que es necesario que muchas de estas personas se lo lean para actualizar la visión que tienen del país y de muchos otros temas. También deciros que estoy terminándome 1492 de Pedro Insúa, al que en breves espero tener en el canal, y haremos una entrevista y hablaremos de la historia negro legendaria de España, que creo que es un tema bastante relevante y de mucha actualidad ahora mismo. Muchas gracias a los que me seguís, a los que compartís mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias. También intentaré hacer una colaboración con Lady Crocs, que ya conocéis muchos por Twitter. Si no lo hacéis, lo tenéis que hacer ahora mismo. Os voy a dejar su cuenta aquí abajo. E intentaremos hablar de todo el tema de la perspectiva de género en la justicia. Ahora con las fiestas y tal va a ser un poco complicado cuadrar esto. Además tengo también otras entrevistas y otras colaboraciones interesantes. Y ya no tengo nada más que decir. Un saludo y hasta otra. Y mención especial al reportaje este que se marcaron en Liando la Pardo sobre la gente que había votado en Marinaleda a Vox. O sea, no tiene ningún tipo de desperdicio. Marinaleda, un pueblo que gobierna Adelante Andalucía desde hace muchos años. Recordarán a su alcalde Sánchez Gordillo. Pueblo de 2000 y pico habitantes, y han aparecido 44 votos para Vox. Y ahí en el pueblo dicen, ¿pero quién ha sido? ¿Quién ha votado a Vox? Buscando al votante de Vox en Marinaleda. Allí nos hemos ido. Buscando al votante de Vox en Marinaleda. Tócate los cojones, vamos a ver lo que dice. La irrupción de Vox ha sorprendido a toda Andalucía y en concreto a Marinaleda. En este feudo de Adelante Andalucía, 44 vecinos han votado a Vox. Queremos saber quiénes son y por qué lo han hecho. Quieren encontrar a los votantes de Vox para pedirles explicaciones en este pueblo, que se supone que es el feudo de Adelante Andalucía, para pedirles explicaciones de por qué han votado a quien han votado. Ha habido unos cuantos vecinos que han votado a Vox. ¿Qué le parece a usted como vecina? No lo sé, cariño. No sé nada. ¿Es un tema tabú hablar de Vox en Marinaleda? Pues vamos a preguntar a los vecinos. ¿No nos querrán hablar los vecinos? Muy poca. Fíjate el enfoque que le dan, que parece que están buscando a un narcotraficante o algo así. Y lo que están haciendo es buscar a unos señores, a 44 señores que habrían votado a la formación de Vox. Parece misión imposible dar con los 44 de Vox, pero seguimos preguntando a los vecinos. Los 44 de Vox. Dios mío, no puede ser. ¿Y qué le parece que 44 personas de aquí del pueblo hayan votado a un partido como Vox? Pues me parece una cosa horrible, es una pena muy grande que en un pueblo haya esta gente. Yo no le voy a respetar, lo siento, pero no le voy a respetar. ¿No saben quiénes son? ¿Se imaginan? Están camuflados, pero bueno, la gente lo conoce. Yo no los voy a respetar, lo siento, pero yo no lo voy a respetar, aunque estén camuflados, la gente lo conoce. Pero ¿de dónde coño habéis sacado a esta gente, tío? Que La Sexta esté haciendo este reportaje es un puto escándalo. Y sí, les conocen. Conseguimos que un vecino nos dé una dirección. ¿Hay dos casitas? Sí. ¿Dónde salió aquel niño? Sí, allí. Y van a buscarles a sus casas y lo graban en vídeo. Aquí podría vivir un votante de Vox.
Estamos haciendo un reportaje Aquí podría vivir un votante de Vox. sobre los resultados de las elecciones. Eso se queda en el pueblo. Bueno, hemos visto que hay personas que han votado, por ejemplo, a Vox. Eso se queda entre nosotros. Lo siento mucho. Sí, gracias. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Temen sufrir represalias? Nos han contado que hay 44 personas, y lo hemos visto en el resultado de las elecciones de aquí en el pueblo, que han votado a Vox. ¿Y si no ha votado usted a izquierda, qué pasa? Pues nada. O sea, tócate los cojones el reportaje que hace La Sexta, yendo casa por casa, yendo puerta por puerta, preguntando por quién ha votado a Vox. ¿Os imagináis que en Intereconomía hacen un programa similar en el que van a un pueblo que normalmente siempre ha predominado la derecha y van en busca a la caza del podemita o algo así, en plan buscando a los 50 podemitas, yendo a sus casas y señalándolo? O sea, ¿os imagináis? O sea, ¿os imagináis la explosión mediática que habría? Y es que me parece una vergüenza que luego sean estas personas los que se arroguen la potestad de señalar y poner las etiquetas de fascistas o de extremos a nadie. O sea, los fascistas sois vosotros. O sea, estos ya se creen tan representantes de la norma que se creen que se pueden pasar por los cojones cualquier principio democrático. Y que se les haya mínimamente ocurrido hacer esto es que es la prueba de ello. O sea, es acojonante.